Chicos, buenos días. Vamos a dar comienzo al tema de esta semana, que el tema es biología como ciencia. Ya en los anteriores temas, vimos un pequeño resumen, por así decirlo, de la biología y cómo funcionaba, ¿sí? Cuáles eran sus funciones o alguna de sus muchas funciones que tiene, porque la biología no solamente es de los seres vivos o de los seres humanos, por así decirlo, sino abarca mucho más otras, otras ramas, que es lo que vamos a ver enseguida, ¿sí? Entonces, ¿la biología es una ciencia? Claro que sí es una ciencia, ¿no? Estamos de acuerdo que es una ciencia. Este, porque gracias a ella se han hecho o se han realizado varios descubrimientos que puede, o que ayudó, más bien, o que ayudó y que ayuda en este momento a la vida de los seres vivos en el planeta. Entonces, sin la biología sería imposible, vaya, sería imposible como que comprender muchas cosas de las que están pasando, o lo que pasó anteriormente, o de lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, la biología es una ciencia, sí, sí es una ciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ha ayudado a comprender varias cosas, porque nos está ayudando a lo mejor a comprender ahorita lo de lo que está pasando, y se los pongo como ejemplo porque es lo que porque es justamente lo que está pasando en este momento, ¿no? Que es lo del COVID, ¿sí? Que como les comenté, hay gente que no cree, pero es sorprendente cómo un microorganismo tan pequeño es capaz de matar a tanta gente. Y lo vemos también con el VIH, ¿no? El VIH también es un virus, el cual también va como, ¿cómo decirlo? Como atacando al cuerpo. Muchas veces creemos o se tiene la creencia de que uno muere de VIH, pero no. No muere del VIH, sino muere por las complicaciones que tiene el VIH. ¿Por qué? Porque el virus justamente atacó a algún organismo vital del cuerpo, en el cual a lo mejor la gente, si le da un resfriado, o le da tos, o le da diarrea, como el virus ya atacó a lo mejor ese órgano vital, es la consecuencia de la muerte. Entonces, se podrán dar cuenta que gracias a la ciencia de la biología, tenemos y comprendemos todas esas cosas que nos llega a afectar a nosotros, y no solamente a nosotros, como se los digo, sino a todo el ser vivo que hay en el planeta Tierra. Animales, plantas, los humanos, ¿sí? Entonces se podrán dar cuenta que la biología es muy importante en nuestras vidas, bastante importante, más de lo que ustedes creen. A lo mejor ustedes no se dan cuenta de ello, pero es muy importante, ¿sí? Tan solo por el hecho que a veces cuando están enfermos, ahí también entra la biología, como se las comenté en el video anterior. Entonces, son cosas que a lo mejor a veces minimizamos y no nos damos cuenta que en verdad son muy importantes. Entonces, vaya, ya terminamos ahorita el tema de que la biología no es una ciencia, y sí es una ciencia. Ya tuvimos varios ejemplos y un claro ejemplo de lo que está pasando ahorita con el COVID, ¿no? Que están buscando la cura, no la cura, la vacuna para poder erradicar ese virus, ¿sí? Entonces, ahí entra la biología, claro que entra la biología, ¿no? Entonces, si es una ciencia, claro que es una ciencia, ¿sí? Porque nos ayuda y nos va a ayudar para varias cosas. Entonces, ¿la biología no es una ciencia, chicos? Sí, es una ciencia, ¿sí? Por todo lo que hay detrás de ello, ¿sí? Todas las investigaciones que se hacen para poder llegar a un punto como biología o como ciencia, ¿sale? Entonces, ahora, perdón, vamos al siguiente tema, que es ramas de la biología e interacción con otras ciencias. ¿Cuáles son las ciencias experimentales? Recuerden que son la biología, la química, la física y las matemáticas. ¿Recuerdan cuando que nos vimos presencialmente un pequeño lapso de tiempo? Que empecé a hablarles y que les dije que existían varias ramas de la biología. ¿Recuerdan que les dije que anteriormente, si nos regresamos en el tiempo de los griegos, o hasta anteriormente, antes de los griegos,
una persona que sabía o que era o que tenía sabiduría en esos tiempos, sabía de todos esos temas, envolvía todos los temas de la física, la química, la biología y las matemáticas. Recuerdan también que yo les dije que en la época de los griegos, Aristóteles se dedicó a identificar todo lo que estaba a su alrededor, llámese plantas, llámese animales, ¿sí? Entonces él ya utilizaba la biología. Tiempo después, tiempo después, se podría decir que llegó la tecnología, ¿sí? En la época industrial. Y gracias a esa tecnología se tuvieron mucho más avances de la biología, y no solamente de la biología, sino de las demás ciencias experimentales, pero nosotros ahorita vemos o nos ocupa principalmente la biología. Vimos que, por ejemplo, gracias al avance tecnológico, uno de los avances tecnológicos fue el microscopio, ¿sí? Porque imagínense antes cuando existía la peste, ¿no? Que les dije que mató a millones y casi a la mitad de Europa, ¿no? Entonces, imagínense que en ese tiempo no tenían el microscopio para saber que en verdad qué era lo que los atacaba, ¿no? O qué era lo que los estaba matando. A comparación de ahorita, ¿no? Existen microscopios súper avanzados y súper tecnológicos que te pueden identificar una bacteria o un microorganismo muy rápidamente y ya puedes saber y de ahí partir a lo mejor para hacer algún proceso científico y de ahí aparten sus teorías y todo eso, ¿no? Entonces, imagínense que todo llegó gracias a la evolución, prácticamente gracias a la época industrial, ¿no? Un claro ejemplo es cuando ya les digo que descubrieron el microscopio y se pudieron dar cuenta de todos esos microorganismos que los estaban atacando, pero principalmente, o sea, la primera cuestión era haberlos identificado, ¿no? Pero la segunda era cómo atacarlos. Entonces, gracias a ello fueron surgiendo varias ramas de la biología y no solamente ya como biología como algo que, que cuidaba pues todo aquello que hay en el planeta, ¿no? Como dice su definición. Entonces, ya existen, a partir de ahí se desglosaron varias, ¿cómo decirlo? Varias ramas, ¿sí? La cual era como delegar, actividades, por así decirlo. Delegar significa como yo decirle a alguien más que investigue esa parte de la biología, ¿no? Entonces, ya tenemos especialistas para cada una de las ramas, ya no solamente es biología, ¿sí? Les comenté ese día que alguien que estudia biología puede estudiar una especialidad. Y una especialidad puede ser una rama de la biología, no solamente quedarse y decir, pues es que yo estudié biología y así me voy a quedar. Sí, un biólogo sí te sabe hablar de todo, pero un especialista, alguien que toma, por ejemplo, una maestría, un doctorado, ya te puede hablar más precisamente de una rama de la biología en concreto. Vaya, ahora, tenemos alrededor de 63 ramas de la biología, ¿sí? 63 ramas de la biología, las cuales como todo, todas son importantes, pero tenemos a lo mejor algunas ramas de la biología que son muy puntuales. Entonces ahorita les voy a decir más o menos las que considero yo que son muy puntuales o más importantes que las otras. Ustedes cuando les deje la actividad ya tomarán la decisión cuál es verdaderamente la rama de la biología que ustedes creen que es más importante o que puede influir más en esto, en su vida, o no en su vida, o en la vida de los seres humanos, por así decirlo, o todo aquel ser vivo. Entonces, tenemos la anatomía, ¿sí? La anatomía es una rama de la biología, que ésta se encarga de estudiar la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, la ubicación, la disposición y la relación entre los órganos y los tejidos que forman un cuerpo, ¿sí? Esa es la anatomía. Vaya, si han escuchado hablar de ella, ¿no? Cuando dicen, pues, ¿cuál es tu anatomía, no? Pues ya te ven la altura, los huesos, los tejidos, los órganos, ¿no? Entonces, esa es una rama de la biología, ¿sí? La anatomía es una rama
de la biología, que es muy importante, ¿sí? Porque así podemos conocer nuestro cuerpo o parte del cuerpo. Ahora, la que sigue puede ser la antropología. Esta analiza las estructuras y las relaciones que las personas establecemos dentro de ellas. ¿Sí? ¿Qué va esto? Esto es entre las relaciones interpersonales, ¿sí? Que conjunta la biología o que puede ayudar a algo con la biología. Eso es más o menos la antropología. Ahora, considero que la que sigue es muy importante, que es la biología celular. ¿Por qué? Porque gracias a la biología celular comprendemos muchas partes de nuestro cuerpo y su funcionamiento, ¿sí? Entonces, esta rama de la biología que es la biología celular, ¿sí? Esta estudia las formas de vida más pequeñas de la célula. Recuerden que la célula es la parte más importante de nuestro cuerpo, ¿sí? Gracias a ello tenemos el funcionamiento que tenemos. Entonces, la biología celular o la rama de la biología celular es para mí, o para mí las considero dentro de las tres más importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa nos da a conocer el funcionamiento de las propiedades, la estructura, los tipos y los orgánulos que contiene cada cuerpo. Entonces, para mí es muy importante la biología celular. Esa rama es de las más importantes para mí. ¿Sale? Entonces, otra rama de la biología es la biología del desarrollo, ¿sí? Que esta estudia los procesos a través de los cuales los organismos crecen y se desarrollan. O sea, analiza la evolución de los organismos desde la fase que es un embrión, que está de moda ahorita, hasta llegar a ser adulto, ¿no? Entonces, esta biología de desarrollo, pues su mismo nombre lo dice, ¿no? Estudia el desarrollo que puede tener el ser humano durante toda su vida. Tenemos la de biología evolutiva, que es prácticamente más o menos lo mismo que la anterior, ¿sí? Estudia ¿cómo decirlo? Los cambios de los seres vivos a través del tiempo. Desde los orígenes de la vida actual, ¿sí? ¿A qué me refiero? Todo ser evoluciona, ¿sí? Todos tendemos a evolucionar. A lo mejor ahorita a ustedes les va a tocar evolucionar hacia la siguiente etapa del cambio climático, ¿sí? Entonces, esa es evolución, es una evolución que ustedes van a tener que tener o adaptarse a la evolución del cambio climático, porque si no se adaptan, recuerden que todo aquel que no se adapta a la evolución se extingue. ¿Sale? Y otra de las más importantes para mí, que es la biología molecular, ¿sí? Esta estudia los procesos de los seres vivos de acuerdo a la estructura molecular que presentan. Estudia cómo las moléculas permiten la vida tal como la conocemos, ¿sí? Entonces, esta rama de la biología también es muy importante. ¿Por qué? Porque estudia todos los movimientos moleculares que existen en nuestro cuerpo y que se complementa con la biología celular. Entonces, tenemos el complemento de la biología celular y la biología molecular para poder saber exactamente el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, otra es la botánica, ¿sí? Esta rama de la biología estudia los procesos o las propiedades y la estructura, las características y los procesos vitales de todos los vegetales. Entonces es muy importante también, ¿sale? Y otra de las más importantes para mí, que es la ecología, ¿sí? Me parece que en este momento es de las más importantes. Dependemos mucho de ella para nuestro futuro. Se encarga de dar las explicaciones de las relaciones que existen entre las diferencias de los seres vivos que hay en un medio que nos rodea, ¿sí? Pero recuerden que esta, les digo, es muy importante en este momento por lo del cambio climático y todos los cambios que vamos a ver durante varios años, ¿no? Ahora, tenemos otra de las ramas que es la fisiología, ¿sí? Esta se encarga de estudiar el funcionamiento de los órganos de los seres vivos. Vaya, si se dan cuenta, todas las ramas de la biología son muy importantes. ¿Por qué? Porque
nos estudian básicamente al cuerpo humano y nos ayuda a comprender y a sobrevivir a lo mejor a algunas cosas que lamentablemente nos llegue a pasar y que nosotros podemos llegar a comprender. Otra de las más importantes es la microbiología. ¿De qué se encarga la microbiología? Se encarga de estudiar las formas microscópicas, generalmente de aquellos organismos, unicelulares, ya sea bacterias, virus y hongos. Entonces, ahorita es de las más importantes la microbiología porque hagan de cuenta que ahorita que están buscando la vacuna para el COVID, se está utilizando la microbiología a todo lo que da, lo están explotando a todo lo que da. ¿Sale? Y tenemos la zoología, que estudia a los animales del planeta, ¿sí? Entonces, chicos,